Sí, Bien, arquitecto, justamente por eso, unos 5 minutos antes de empezar la clase y para constancia de todos los presentes en sala, yo estaba compartiendo pantalla y viendo que estaba admitiendo a todos hasta el último minuto. Y por eso perfecto. mostré ahora. Listo, muchísimas gracias. Bien, nos hemos quedado acá en realidad, ¿no? En el tema de lo que representan los aglomerados de yeso prefabricados, ¿no? Y en realidad que los otros tienen una definición y básicamente la definición de estos aglomerados, ¿no? Menciona o dice de que son productos que pueden considerarse como aglomerados de yeso y se presentan básicamente en forma de pasta o como mortero. El yeso en distintas calidades tiene mucha y además varias aplicaciones, tanto en la construcción como en algunas otras industrias, ¿no es cierto? Sobre todo en el tema de la construcción. Eh, Estoy un poco pensando para ver en qué medida hacemos algún ajuste a, a nuestras visitas a obra y podríamos ir a un proyecto que hemos ya iniciado hace un mes atrás, más o menos, en Quillacollo, que en realidad son de viviendas de interés social con la Agencia Estatal de Vivienda. Entonces, posiblemente hagamos algunos cambios si es que nos da el tiempo. ¿Por qué quiero hacer ese cambio? Porque en realidad la hermenéutica de la construcción de estas viviendas es de que la empresa constructora provee todos los materiales y nosotros en depósito y en almacenes tenemos provistos varios de los materiales que obviamente vamos a utilizar. Entonces, por eso estoy animándome, pero es simplemente una idea y ya veremos si la concreto, ¿ya? Pero, ¿por qué les he mencionado eso? Porque en realidad justo hoy día parte de nuestros técnicos estaba coordinando con el que fabrica yeso, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda proveer en almacenes este material. Y que de hecho este material es uno de los que más se utiliza justamente en la construcción. ¿Qué más dice acá? En la construcción dice sus principales aplicaciones son en recubrimientos interiores. Yo más que recubrimientos los denominaría como revoques interiores de yeso. En algunos detalles decorativos también, no se olvidan que antes se utilizaban las molduras, ¿no? Si esto, por ejemplo, era una esquina en la parte superior de una pared, entonces, ¿qué pasaba? Aquí se generaba una moldura, ¿no? Y esta moldura era básicamente de yeso. Entonces, cuando habla de detalles decorativos, básicamente está haciendo referencia a esto y a otros más, que obviamente con el yeso y la facilidad del manejo y la posibilidad de darle el molde que querramos, para lo que querramos, podemos obviamente tener esta opción o varias otras. ¿Qué más? También se utiliza en la manufactura de elementos prefabricados, piedras artificiales, algunas láminas o placas de revestimientos para la aplicación directa en superficies de cerramientos verticales y otros, ¿no? ¿Qué hace referencia o qué representa el tema de recubrimientos y revestimientos? Con estos nombres se designan, fíjense, en forma general, ¿ya? A todos los materiales de protección y acabados con los que se cubren paramentos externos o internos, es decir, muros externos o internos, de cualquier elemento horizontal o vertical de una construcción. Cuando estos recubrimientos se hacen por medio de mezclas plásticas a base de aglomerantes, toman nombres de aplanados, revoques, enyesados. También es muy utilizado el término de enlucidos, ¿no? Y estucados. Todos estos nombres, de una u otra forma, representan lo mismo, podríamos decir, ¿no?
no se olviden, por ejemplo, en el proyecto de Tiquipaya, que hemos visto un piso de cemento enlucido. El enlucido muchas veces hace relación al acabado fino que se le da al elemento constructivo. En ese caso del proyecto de Tiquipaya era el piso, ¿verdad? Que era donde llegaba o estaba la bóveda donde iba a llegar todo el producto o la materia prima en su estado natural, la papa, ¿no es cierto? Donde hemos visto algunos tubos de alcantarillado, hemos visto las calaminas, etcétera. ¿Qué también puede acontecer con estos materiales? Puede acontecer recubrimientos interiores. En nuestro medio, fíjense, los recubrimientos a base de mortero de yeso reciben el nombre de revoque interior de yeso. Es así como se maneja muchas veces en los ítems constructivos, se manejan en el manejo de lo que representan los presupuestos y demás, el tema del revoque interior, ¿no? En este caso de yeso. Se procede, dice, primero colocando maestras de yeso en los muros. En realidad lo que pasa es algo así. Tú tienes un muro acá, ¿no? Y tú colocas una especie de guías, ¿no? Unas maestras. Y a partir de eso lo que tú haces, ¿no? Es empezar a rellenar y reglar. A partir, obviamente, de ese reglado, tú tienes el control, digamos, del espesor o el control de la verticalidad de ese elemento de revoque interior de yeso. Bueno, entonces acá dice, se procede primero a colocar maestras de yeso. Luego se procede con el enyesado con frotacho. No se olviden que el frotacho, creo que lo hemos visto en Tiquipaya, no es más que una especie de plancha de madera, ¿no? Que tiene un agarrador y que obviamente permite generar lo que representa el carguío del material y la aplicación en el cielo falso, en el cielo, perdón, cielo raso, cielo falso también, sí, y en muros. ¿Qué más? Se continúa con el enreglado, lo que les decía, ¿no? Una vez que se pone el material acá y eso, viene la regla y empieza a generar uniformidad a partir de estas maestras. Finalmente se realiza un revoque fino con el enlucido de yeso o revestimiento final, ¿no? Entonces, más o menos el procedimiento, el proceso constructivo tiene estas etapas o estos pasos para poder consolidar un revoque interior de yeso. Bien. ¿Qué más? También dentro de esta gran familia tenemos lo que representan los cielos rasos, ¿no? O plafones falsos también son conocidos, ¿no? Cuando por razones, fíjense, arquitectónicas hay necesidad de cubrir ciertas vigas, ciertos traves, ¿no? Del conjunto estructural, se forma un techo de una pieza. Cuando se requiere cambiar, digamos, la forma plana de un techo, quizás darle alguna forma mucho más orgánica o ortogonal con distintos niveles, se recurre a estos elementos. O también cuando la forma misma del techo obliga a proceder con este tipo de acabados. Entonces ahí se recurren a los cielos rasos o también plafones falsos, que consisten en realidad en revoques adheridos a una malla metálica y sujetas a una estructura ligera de madera o de perfiles metálicos. Algún momento les decía, ¿no? Agarramos, antes se utilizaba vigas de 2 por 3, intermedios se utilizaban los listones 2 por 2. Entonces, bajo este, bajo este, eh, bajo este entramado de madera, ¿no? Recién se aplicaba acá el yeso.
Entonces, ahí nos permitía de una otra forma adherir a esta estructura de madera el material, en este caso de yeso, ¿no? Bien, ¿qué más? También son aplicados en elementos decorativos. Dentro la ornamentación aplicada, perdón, existe una gran variedad de elementos de yeso, como las ménsulas, las molduras, que hace rato hemos hablado, de bajo o alto relieve, los frisos, las cornisas, etcétera, 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 que obviamente se constituyen en obra y se compra en algunos casos en tiendas especializadas. No se olviden que hoy en día existen muchos elementos prefabricados a partir de este material, yeso. Y para nadie es desconocido que existen molduras ya hechas que tú compras por metro lineal, agarras y lo único que haces con el mismo material yeso es pegarlas a tus esquinas de la parte superior de tu ambiente. ¿No ven? También, ¿no? Existen como esos detalles otros, por ejemplo, en los cielos rasos, para lo que representa la iluminación. A ver, aquí voy a tratar de dibujar, si es el foquito. Existen unos círculos, ¿no? Que son con detallitos y demás. Lo mismo, estos elementos también existen ya prefabricados a partir del uso del material yeso. Entonces, a eso se refiere cuando dice, ¿no? Se compran de tiendas especializadas y que de una u otra forma existen ya bajo esa característica también en el mercado, ¿no? Bien, em, acá un poco ya empieza a aparecer algunos aglomerados industrializados o prefabricados de yeso. Es lo que, bueno, hace rato en realidad he hablado. Y fíjense, ¿no? Acá dice, se presentan diversos productos prefabricados aglomerados de yeso o de cemento también en algunos casos, ¿no? Estos se comercializan en la industria como soluciones, obviamente, para acelerar los procesos de construcción al permitir realizar en un taller una parte importante del proceso constructivo, ¿no? Y obviamente ese proceso constructivo está relacionado al moldeado, al curado y al compactado u otros. La prefabricación básicamente sabemos que es un sistema de construcción cuyo diseño de producción es mecanizado. Es decir, acá en términos de uso de herramientas, equipo y maquinaria, poco o nada, digamos, interviene la mano de obra, ¿no? Es decir, la mano de obra sí existe, pero en menor cantidad respecto a la producción que se pueda generar a partir de este criterio de mecanización e industrialización de ese proceso de fabricación. ¿Qué más dice? En el que todos, obviamente, los subsistemas y los componentes se han integrado en un proceso global de montaje, de ejecución, obviamente para acelerar justamente los procesos constructivos. Si ustedes se ponen a pensar antes hacer esa moldurita que he dado de ejemplo acá, a ver, hacer esto en términos manuales in situ, ¿cuánto nos llevaba? Desde hacer su regletita, porque en realidad acá para hacer esta moldura ellos fabrican una regleta, ¿no? Y normalmente esa regleta, esta regletita que ahorita estoy dibujando, era hecha a partir de un acrílico. Y con ese acrílico lo que hacían era básicamente darle la forma del yeso. Entonces, ¿qué pasaba? Agarraban y metían un volumen de yeso acá, todavía amorfo, se puede decir, y cuando ya tenía más o menos este volumen, ¿no? O esa cantidad de material, utilizaban la regleta desplazándola. Y obviamente el desplazamiento de esta permitía la obtención, digamos, de esa moldura. Todo este proceso que ahorita les he explicado, que es manual y en situ, ¿no? Se ve pues superada sobre todo en el factor tiempo, ¿no?
respecto al montaje, la ejecución, por ya elementos prefabricados, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Tú compras tu moldurita, ¿no? Por 1 metro lineal. Entonces, tú agarras esto, vienes aquí a tu pared y la pegas de manera directa. Pero ya está hecha. Lo único que haces es pegarla. Entonces, el tiempo de ejecución de este ítem, bajo ese criterio, es obviamente menor, ¿no? Bien, ¿qué más? Algunos elementos prefabricados de yeso. Primero, que todos estos elementos son considerados como pétreos aglomerados. ¿De qué? Obviamente de yeso. Los productos prefabricados en aglomerados de yeso son todos aquellos que llegan a la obra ya confeccionados y solo requieren, fíjense, por tanto, la aplicación y el montaje, nada más. Y se subdividen o se clasifican en placas, en molduras, en bloques y en paneles. Cuando fuimos a Synergy, recuerdan, hemos visto un montón de placas amontonadas en su galpón posterior o en la parte de fondo, que básicamente hacían a esta clasificación, ¿no es cierto?, de placas. Entonces, esas placas, ¿qué pasa? Vienen a partir de un sistema metálico, agarra, viene la placa y se ejecuta, ¿no? Se ancla y punto. O sea, ya no estamos agarrando, entortando o agarrando y aplicando en el muro, enrasando, enreglando, poniendo guías, nada, ¿no es cierto? Esto ya tiene un control de horizontalidad, un espesor, una forma de disposición que obviamente permite que sea mucho más rápido la aplicación del mismo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hablar de las placas? Las placas, primero que se trata de productos que son fabricados vertiendo la pasta de yeso sobre ciertos moldes. Se puede reforzar obviamente con paja, cáñamo, etcétera, y suelen tener lengüetas o ranuras para encajar entre sí de forma ordenada. Formas comerciales, existen losetas, esta es la denominación, ¿no? Ponex, ¿no? Que antes las comercializaba esta empresa, Comaco. Hoy en día, si mal no recuerdo, ya no existe esta empresa y que de una otra forma ha trabajado mucho con el tema de aglomerados prefabricados, ¿no? ¿Qué más? También podríamos decir que estos elementos tenían cierta característica estética, ¿no? Para lo que representaban los cielos rasos y también los revestimientos. Además, que eran o son materiales acústicos, según ciertas pruebas, ¿no? Que absorben casi el 70% del sonido, con frecuencia de 400 a 3000 Hz. Entonces, fíjense, poder absorber un 70% del sonido es una capacidad bastante alta, ¿no? Para, obviamente, la función que representa o está asociada al tema acústico. ¿Qué más? Dentro de lo que representaba estas losetas Ponex, ¿no? Son ideales para ambientes grandes o donde es difícil, obviamente, lograr un plafón bien nivelado y además sin rajaduras, ¿no es cierto? Después de esto también podemos hablar de lo que representan los tabiques de yeso. En este caso, el tabique de yeso es un elemento ideal para conformar, obviamente, un tabique de yeso debido a su acabado perfecto, vistoso y exacto a las medidas, que obviamente resulta ser un producto hoy en día indispensable para construir divisiones interiores de fácil y rápida colocación. Y que además, ojo, estas divisiones interiores
no tienen la característica de ser muros portantes. Por ende, son simplemente muros divisorios de relleno o de subdivisión de ambientes, ¿no? Obviamente estas placas nos permiten minimizar la posibilidad de ensuciar los ambientes y tienen medidas entre 66 por 50 por 8 centímetros y un peso obviamente de 11.7 kilogramos, ¿no? Y entran 3 piezas por metro cuadrado. Los tabiques de yeso son acústicos, son térmicos, son resistentes al fuego, ¿no? Su superficie es lisa y termina obviamente para recibir pintura o empapelado. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad estos tabiques sí los podemos o sí podemos aplicar en ellos, ¿no? Lo que representan las aislaciones y protecciones a partir de la pintura, empapelados u otros que obviamente así los requiramos. Y ahí están. Estas son las imágenes que lógicamente se vienen trabajando. Estas son las placas que hoy en día se utilizan a partir de lo que representan los perfiles C, los perfiles U, obviamente de los materiales que hemos podido ver en Sinergia y a partir de eso la aplicación de estos tabiques o placas. Y si se dan cuenta, son muros divisorios, no son muros portantes. Entonces, bajo ese criterio, obviamente, podemos ejecutar de manera pronta, rápida y muy oportuna varios de estos muros para que cumplan esa función. Y ahí están, ¿no? Algunas imágenes, algunas fotografías que demuestran justamente la aplicación de los mismos. Bien, otro componente, podríamos decir, otra forma de presentación en esto son las molduras. Las molduras se fabrican con yeso de calidad, ¿no? El yeso escayola, así se le dice, amasado con agua y reforzado con fibra, paja, etc. Y se realizan en moldes que tienen la forma de la pieza que se requiere obtener. También, fíjense, se considera adorno arquitectónico que consiste en una banda saliente con diversos perfiles de sección además uniforme que se coloca en fachadas o unión de paredes con el techo de una habitación. La función de la moldura es básicamente articular, ¿no? Y sirve para marcar la separación de los cuerpos. Aquí hay una pequeña clasificación que está en relación a molduras en función del tipo y también en función del tamaño, ¿no? Y ahí están, ¿no? Lo que he tratado hace rato de graficar acá en la esquina de mi pantallita, ¿no? Entonces las molduras pudiesen tener distintas formas, ¿no? Algunas desde las más simples, por ejemplo, que pudiesen ser 45 grados, o quizás algunas otras que pudiesen ser curveadas, ¿no? O algunas otras que pudiesen tener ciertas características muy particulares, al igual que estas, fíjense, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, esta es una moldura con un código 315, ¿no? Y está disponible en tamaños de alto 15 centímetros, es decir, esto 15 centímetros, un ancho de 10, ¿no? Un alto también de 10, ¿no? Y un ancho de 7 centímetros, que obviamente nos da, digamos, esa condición de moldura. Y todas estas molduras, fíjense acá abajo, dice, tienen un largo de 1.20. Entonces tú agarras, no sé, para mi habitación que tiene 2.44, ¿cuántas necesito? Necesito 2 piezas de esta. Por 4 caras necesito 8 piezas en total. Entonces tú agarras, las compras, las llevas. Obviamente hay que tener mucho cuidado en el transporte. Llegas y
Lo único que haces es con el mismo yeso unirlas o adicionarlas a lo que representa la pared, ¿cierto? Aquí. Entonces, fíjense, acá hay varias otras molduras, ¿no? De distintos tipos, de distintos diseños que obviamente pueden ser utilizadas de manera directa y que tienen la lógica de prefabricación, ¿no? ¿Qué más? También hemos hablado de los bloques de yeso. Estos bloques de yeso, fíjense, básicamente se utilizan en edificaciones, viviendas y otros, y también son conocidos como losetas de división. Por lo general se hacen de yeso y son de diferentes tipos de fibra, como aglutinantes y obviamente refuerzos. Tienen una resistencia a la compresión de 0.51. Bueno, en este caso no, esta unidad MN, ¿alguien tiene conocimiento de esta unidad? Auxiliar, esta unidad, No, arquitecto, perdón. esta unidad usted sabe qué representa, milinewtons, quizás, Sí, milinewton sobre metro cuadrado. porque en realidad ahorita toda compresión obviamente es medida en algunos casos, no en algunos casos, casi siempre es medida en kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, quizás esta esté relacionada a eso, obviamente, por la baja resistencia que tiene, ¿no? Entonces, habría que asumir alguna otra medida que tenga, digamos, esa posibilidad de cuantificación de esa resistencia, ¿no? Y lo mismo cuando están secos, dicen, ¿no? Que en realidad su resistencia está por los 0,17. Cuando obviamente están mojados, en este caso, ¿no? 0,51 secos y 0,17 cuando están mojados. Tienen muy buena resistencia al fuego porque obviamente el yeso tiene esa característica, ¿no? Y bueno, algunos tipos y usos, en este caso el bloque de yeso se usa para divisiones, en algunos casos para muros interiores, son de peso ligero, son resistentes al fuego, ¿no? Y el bloque sólido se usa solamente para forrar y para columnas a prueba de fuego. Bien, acá aparece otra aplicación, ¿no? Otra forma de aplicación de estos elementos o de estos materiales. El mortero, por ejemplo. El mortero para bloque de yeso consiste en una parte pasta de yeso puro y tres partes de una molida y limpia. La relación obviamente es por peso. Uso. Se utiliza, ¿no? La lista condensada de verificación, ¿no? El bloque de yeso siempre debe tener una base de loseta de arcilla o de otro material resistente al agua. Siempre se debe usar una tela de alambre para reforzar las esquinas superiores de las aberturas. Son algunas consideraciones que obviamente nos permiten el mejor uso de este material. Algunas condiciones favorables de los bloques de pasta. Uno, sirven para divisiones interiores, es de peso bastante ligero, sobre todo cuando la superficie terminada será revocada. Dos, cuando se necesita un muro divisorio a prueba de sonido, utilizando bloques huecos. Y tres, cuando se requiere una división resistente al fuego. Algunas condiciones favorables para el uso de bloques de pasta, también, ¿no? Como muros divisorios de apoyo en áreas húmedas y también en áreas exteriores. Y ahí está, ¿no es cierto? Son estos elementos los que hacen básicamente a la identificación de lo que representan los bloques de pasta, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿para qué servirán estos orificios? Básicamente esos orificios son bloques específicos que se utilizan para la incorporación de los distintos ductos
de las distintas instalaciones, ¿no? Bueno, también tenemos el tema de los paneles, ¿no? En este caso, el cartón yeso laminado básicamente es un núcleo de yeso entre dos cartones multihoja de celulosa, análogo al tablero contrachapado de madera. Y la placa más sencilla, fíjense, es aquella que está formada por un alma de yeso y las celulosas en ambos lados. Las placas pueden tener los bordes rectos, redondeados o achanflanados, ¿no? Achanflanados básicamente representa que tienen una especie de chanfle, ¿no es cierto? Un corte. A partir de la placa, fíjense, sencilla, se emplean otras variedades, como la placa que tiene el alma de yeso reforzado con fibra de vidrio, que aumenta obviamente considerablemente la resistencia al fuego y al aislamiento térmico. Además de tener la placa una mayor resistencia a la tracción y flexión. También, fíjense, se dispone de placas que llevan adosadas en el dorso paneles de fibra de vidrio, ¿no? Esa es otra posibilidad. También lanas de roca, ¿no? O polietileno expandido, plastoformo, que mejoran considerablemente las propiedades aislantes. A veces, por una de las caras de las placas, en vez de cartón multihojas, se disponen láminas de aluminio, que actúan como barreras de vapor, ¿no? Por combinación de dos o más placas sencillas, forman paneles compuestos, ¿no? Las placas sencillas de yeso laminado suelen tener una densidad aproximada de 800 kilogramos metro cúbico y un peso por metro cuadrado que obviamente varía dependiendo el espesor, ¿no? El grosor. Dentro del yeso laminado hay varios tipos de paneles, llamados paneles de trillaje, que son dos placas de cartón, yeso, entre las que se dispone un trillaje o alma celular de cartón especial que rigidiza el conjunto, ¿no? Y son básicamente estos elementos que hacen a estas placas, ¿no? Si ustedes se fijan, este es el cartón que rigidiza, obviamente, esta especie de sándwich entre cartón y cartón, ¿no? Es a eso cuando acá en la parte última nos referíamos de que el yeso laminado existen distintos paneles o distintas presentaciones, ¿no? Llamados paneles de trillaje, que obviamente son básicamente dos placas de cartón, ¿no? Yeso, y entre las que se dispone obviamente un trillaje o alma celular, que obviamente rigidiza el elemento, ¿no? Las formas comerciales. Cartón yeso. Se fabrican con un núcleo de yeso, que puede ser de yeso ordinario o de yeso reforzado con fibra de vidrio. Dos láminas multihoja de cartón o papel fuerte, formando placas con espesores de 6.5, 10, 13, 15 y, fíjese, 19 milímetros, ¿no? Es decir, casi acá 2 centímetros, 1.5 centímetros, 1.3, 1 centímetro, algo más de medio centímetro, etcétera, ¿no? Y las dimensiones corrientes, ¿no? Son de 1.80 a 3.60 metros de longitud o de 0.60 a 1.20 de anchura. Entonces, un poco estas dimensiones son las que nosotros podemos obtener. Si ustedes han revisado la página de Synergy, varias de estas placas las tienen. Y obviamente, si comparan con esta información, esas placas tienen otras dimensiones que son las que habitualmente son comercializadas, ¿no? ¿Qué más podemos afirmar? Los paneles más sencillos que se emplean en la construcción están formados por dos placas de cartón, yeso de 13 milímetros de espesor y cada una en un hueco entre ellas normalmente de espesor de 46 milímetros, que a veces, fíjense, se rellena con otro material,
que puede ser polietileno expandido, y obviamente esto se utiliza para el tema de aislación térmico-acústica, la lana de roca o la fibra de vidrio también. Y las medidas son de 13, 46, 13 en milímetros, un total de 72 milímetros, ¿no? Y fíjense, son estas. Estas son esas placas que tienen esa condición y esa característica, ¿no? Aquí está todo el componente de yeso, el componente de poli, poli- plastoformo, ¿no? Poliestileno, o, como decía la diapositiva anterior, también se puede utilizar fibra de vidrio, fibra mineral y otras, ¿no? Y obviamente la cara también de acá, que sería la cara de yeso cartón, ¿cierto? Bien. Y acá, miren, acá hay un detallito, ¿no? Cara superior, tablero aglomerado hidrófugo. Esta tiene una característica particular. Esta cara que ustedes ven acá, que es más verdosa, ¿no? Miren, dice, y clarito dice, ¿no? Panel de madera con núcleo aislante para cubiertas. Entonces, esta parte, ¿no? Verde tiene esa capacidad de ser un elemento específicamente para la aplicación con relación directa a la humedad, ¿no? Esta otra obviamente genera la aislación térmico-acústica y esta genera el acabado, ¿no es cierto? Y miren, casualmente el Knauf es básicamente la marca que Synergy exporta o importa en realidad para el uso en nuestro medio, ¿no? Deben un segundito, voy a tomar un poquito de agua. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? ¿Todo claro? Sí, arquitecto, todo bien. Todo claro, Arqui. Muy bien. Bueno, de hecho, varias de estas cosas la hemos visto, ¿no? En Synergy. Bien, continuemos. Los paneles, fíjense, de trillaje están formados por dos placas de yeso laminado de 13 milímetros, cada una en su interior una alma de cartón, yeso rígido, de espesor del alma entre 30 a 60 milímetros, de panel más sencillo, ¿no? El panel más sencillo tiene 66 milímetros de espesor. Y por combinación, obviamente, de varios de estos pueden formar paneles compuestos de mayor espesor, ¿no? Algunas aplicaciones, ¿no? El yeso cartón o cartón yeso, las principales aplicaciones de este material laminado consisten en la fabricación de planchas para la formación y construcción de particiones prefabricadas empleadas en separación de locales interiores. Lo que hace rato les decía, se utilizan como muros divisorios, muros no estructurales o no portantes, ¿no? También se emplean, dicen, en paneles de yeso laminado en los techos, en las placas, en los falsos techos o en los techos falsos, ¿no? Que hacen obviamente que la altura del techo disminuya, se oculte, etcétera, ¿no? Y podamos generar, digamos, ciertas sensaciones espaciales a partir del uso de este material. ¿Qué más? Los paneles de yeso reforzado con fibras de vidrio, ¿ya? Se emplean también en particiones o techos falsos, sobre todo en aquellas zonas donde sea necesaria una elevada protección frente al fuego, ¿no? Mayor resistencia a la flexión, e igualmente estas placas se emplean como elementos de protección en estructuras frente al fuego.
También se emplean estos paneles en aislamientos acústicos, ¿no? Claro, es lógico porque tiene el componente de lo que representa la fibra de vidrio o el polietileno expandido, ¿no? ¿Qué ensayos podemos tener o podemos aplicar en estos materiales? En las placas de yeso laminado se realizan principalmente los ensayos de densidad, ¿ya? De resistencia, de flexión, de deformación bajo carga, absorción de agua y dureza superficial. Que varios de estos, por cierto, los tiene nuestro laboratorio, ¿no? Es decir, los equipos, se puede decir, que verifican todos estos. Bien, acá vemos también el tema de las placas de yeso entre cartones. Consiste en esencia de yeso con las superficies y bordes longitudinales, forrados de cartón en sus partes externas, que obviamente le dan la rigidez y la resistencia, ¿no? Existen placas de yeso para defensas contra incendios, placas de yeso portantes de enlucido, placas de yeso antiacústicas absorbentes de sonido. Ahí están, fíjense, ahí poco hay esa condición y esa característica de estas placas. Que también varias de estas las hemos visto en Synergy. Si ustedes recuerdan, habían placas, las normales de yeso cartón, para una aplicación normal en un muro divisorio. Existían placas antirradiación, recuerdo esa muy bien, ¿no? Y algunas otras placas, la otra placa no recuerdo bien, pero tenía otra condición y otra característica, ¿no? ¿Qué más? Las placas de yeso, fíjense, entre los cartones que emplean como enlucido seco o forrado de techo, ya sea sobre estructura de madera o metal fijados con grapas, ¿no es cierto? No se olviden que casi siempre la mejor respuesta para estas placas en términos de estructura son los perfiles metálicos, ¿no? Que obviamente son fijados a partir de elementos de sujeción. Grapas, clavos, tornillos o pegados directamente con yesos especiales o pegamentos a las paredes, ¿no? Las juntas y los agujeros de las medidas de sujeción se enyesan, ¿no? En realidad, todas estas uniones entre placas o la sujeción mediante tornillos a los perfiles, se los disimula, se los tapa, se los cubre con, obviamente, una masilla que tiene una base de componente de yeso, ¿no? ¿Qué más? Los paneles de yeso entre cartones se pueden emplear también como materiales de relleno en partes de obra que hayan obviamente que necesiten amortiguar sonido. Las medidas empleadas en la construcción hacen de espesores de 9.5, 12.5, 15.8 y 25 milímetros. Bien, hasta ahí un poco todo lo que hacía estos materiales. Ahora vamos a poder revisar lo que representan los aglomerados de cemento hidráulico prefabricado. Primero, los aglomerados tienen una clasificación en relación con sus aplicaciones, es decir, dónde los coloco nos permite generar la aplicación. También, ¿no? Un estudio detenido de estos aglomerados, de sus métodos de fabricación y de sus aplicaciones o utilización en la obra y construcciones, permiten generar 5 grupos. El primero, elementos para la sustentación y para el cierre de edificios, ¿no? 2, elementos para pisos, suelos y pavimentos. Bueno, acá si ustedes ven, hay, ¿no? Ladrillos, bloques y piezas especiales en el 1. En el 2, elementos para pisos, suelos y pavimentos pueden ser vigas, viguetas de hormigón armado y otros. 3, elementos para cubiertas, armaduras, cercas,
pórticos. 4. Elementos auxiliares de la construcción, tubos, postes y otros. 5. Elementos para diversos usos y aplicaciones, ¿no? Depósitos, tanques, etc. Los aglomerados de cemento. Dentro de esta clasificación se agrupan todos los materiales de construcción que contienen cemento como material aglutinante o ligante, ¿no? Es por eso que obviamente se denominan aglomerados de cemento, porque su base principal es el uso del material cemento, ¿no? Aquí podemos ver algunos bloques de aglomerados de cemento que obviamente se utilizan para lo que representan los cerramientos verticales, ¿no? Muros perimetrales, bardas y otros. También, y esto han podido ver ustedes en la fábrica de lo que representan las viguetas pretensadas, y que estas obviamente nos sirven para lo que representan los entrepisos, ¿no es cierto? O las losas. La clasificación de los aglomerados en relación a sus aplicaciones, ¿no? En este caso, fíjense, prefabricados derivados del cemento. Existe una abundancia y calidad de los aglomerados hidráulicos. Ha dado como resultado la fabricación de muchos, pero muchos, siendo franco, muchos materiales. Y que esto obviamente ha facilitado el crecimiento de esta industria a nivel de prefabricación. Existe una primera clasificación A que dice que son, perdón, elementos de sustentación y cierre, es decir, muros y cerramientos. Piezas que en este caso para estructuras verticales, bloques de hormigón, que pueden ser macizos, pueden ser perforados, ¿no? O huecos. La diferencia entre unos y otros, fíjense, está en el volumen de hueco de la pieza. Por ejemplo, macizos, ¿no? El volumen de hueco es menor al 25%. Perforados, el volumen es mayor al 25% y menor al 50%. Aligerados, mayor al 50% y menor al 60%. Y huecos, mayor al 60% y menor al 70%. ¿De qué? Del volumen total. Entonces, los bloques de hormigón son aglomerados paralelepípedos rectangulares prefabricados con grandes perforaciones. Es decir, esto. ¿A ver? Eso. Bien. ¿Qué más? Se fabrican a partir de morteros, hormigones de consistencia seca. Las características generales se aligeran mediante huecos de diferentes tamaños y formas. Y algunas de las ventajas, fíjense, es su facilidad de preparación en cualquier lugar, su excelente adherencia a morteros y hormigones, su buena condición de aislamiento térmico acústico, su posibilidad de refuerzo en algunos puntos de aplicación de cargas, mediante el relleno obviamente de canales verticales coincidentes, etc. Tipos de bloques, ¿no? Los bloques de hormigón, fíjense, unos son utilizados para revestimiento cuando tienen la condición de la cara vista, ¿no es cierto? Pero también, ¿no? Hay bloques para revestimiento que son considerados bloques normales, bloques ligeros, bloques de hormigón celular. Y si ustedes han revisado Jiménez Montoya, habla del hormigón celular, ¿no? Hormigones aligerados y varios otros. Bloques de áridos ligeros, bloques con incorporaciones de polietileno expandido, virutas, pajas, etc. Las dimensiones usuales, se puede decir, más comunes son de 40 por 20. Y las propiedades se recomienda que sean piezas que no superen los 30 kilogramos de peso. ¿Por qué creen que no debería superar los 30 kilogramos de peso?
Auxiliar a algún estudiante, por favor. Mendoza Malcu Rodrigo Limber, arquitecto. Mendoza, Marcus. Sí, arquitecto, para que no se agriete. Ya, para que no se agriete, ¿alguien más? Para que pueda existir una resistencia, arquitecto, una dureza. Sí, podría ser. También, sí. Se podría controlar mejor, quizás. Bueno, en realidad la resistencia tendría que darte con ese peso mayor o menor. Tendría que darse, ¿no? Pero, no sé, posiblemente para el tema de a partir del volumen, el peso y otros, bueno, no sé, tener una mejor respuesta, ¿no? En esa lógica que planteas. ¿Algún otro criterio? Bueno, un criterio también importante es justamente por el manipuleo que podamos tener de esa pieza, ¿no? Imagínense una pieza que tenga más de 30 kilos, yo creo que es bastante difícil manipularla, ¿no? O sea, es pesada en realidad. Y para su aplicación, para su traslado, para su uso, y sobre todo en el sentido vertical, bueno, es bastante peso. Ese también, pues, es un criterio por el cual a veces ciertos materiales, bloques y demás, se recomiendan que tenga un peso no mayor a los 20, 25 kilogramos, ¿no? En este caso, plantea que no sea mayor a los 30. ¿Alguna vez ustedes han levantado una bolsa de cemento? Yo sí, Arqui, el peso es de 50 kilogramos, ¿no? 50 kilos, ¿no? Sí. ¿Le ha sido cómodo levantar? ¿Le ha sido fácil? Ah, no, la verdad es que es de lo más complicado hasta que le hayas la maña. A ver, o sea, cuanto más peso, obviamente, para el hombre, para la mano del hombre, se hace más complicado, ¿no? Y más difícil su manipulación. Entonces, ese también es un criterio, ¿ya? ¿Qué más? Y tengan, obviamente, una resistencia a la compresión de 40 kilogramos centímetros cuadrados. Y ahí están, fíjense, estos son los bloquecitos, esa es la condición. Comaco fabricaba muchos de estos, se utilizaban. Y si ustedes se dan cuenta ya en la aplicación, al ser huecos enteramente, en estas trabas para esquinas, se podía incorporar el componente de acero y vaciar, ¿no? Y como tenía coincidencia, obviamente generaba una especie de columna ahí, ¿no? Existen de varios tipos, fíjense, hay varios con dos, un orificio, acanalados, más esbeltos, ¿no? Bueno, en fin, hay varias posibilidades que, siendo francos, sí, sinceramente, muchos de estos ya no están en el mercado, ¿no? Este es uno de los que sí podemos encontrar. Si ustedes ahorita van a alguna empresa, hay varias hacia Quillacollo que fabrican todavía este tipo de materiales, pero fabrican los que más se venden, ¿no? Este, por ejemplo, es uno de los que más se vende. Hay otra fábrica acá, algo más cerca, en la Melchor casi Tadeo Enque, si mal no recuerdo, Acera Oeste, que fabrica también estos y varios otros prefabricados de hormigón. Pero bueno, ¿qué más podemos ver, no? Algunos elementos para piso. En este caso, piezas estructuradas horizontales, ¿no? Viguetas prefabricadas de hormigón armado pretensado, lo que han visto en la fábrica de Ligator. También existen bovedillas y casetones,
¿no? Morteros de hormigones de mayor peso, obviamente, de resistencia que las cerámicas, comparativamente, obviamente con las cerámicas, tienen mayores características o mejores características en realidad. Se utilizan para rellenar o forjar entrepisos, el hueco comprendido entre cada una de las viguetas, etc. Pavimentos y mosaicos hidráulicos, pisos de baldosa, losetas de mosaico, exteriores, etc. Voy a preparar algunas imágenes. Nosotros hace poco, creo que les conté, estamos cerrando un proyecto en Cocapata con el FPS que básicamente son enlosetados. Y estos enlosetados, ¿no?, son obviamente de hormigón aglomerado en S. Más o menos tiene esta forma la losetita. Así y así, ¿no? En S le dicen, loseta tipo S le dicen. También antes habían las losetas hexagonales, ¿no?, de este tipo. Pero hoy en día no se está utilizando mucho esta y con mayor frecuencia esta. Voy a requerir a uno de los técnicos que pueda obviamente facilitarme las fotografías de este proyecto que hemos ejecutado para que un poco vean la aplicación de esto, ¿no? ¿Qué más? También tienen o poseen recubrimientos, imitaciones de piedra natural, en mármol, granitos, areniscas y otros, ¿no? Es decir, estas losetas asemejan estos acabados, ¿no? ¿Qué más? También tenemos mosaicos hidráulicos, que en realidad son piezas de hormigón o de mortero de cemento, preparadas y amasadas en gran compacidad. Son de diversos perímetros, ¿no?, y superficies o tamaños variables, de un grueso de 2 a 3 centímetros. También existen las baldosas hidráulicas, que son placas obtenidas comprimiendo varias capas de mortero de diferentes dosificaciones. Y cómo las fabricas a partir de moldes metálicos, ¿no? Son baldosas, obviamente realizadas con mortero de cemento, que llevan los mismos componentes que este. Las baldosas que componen obviamente los mosaicos hidráulicos constan de dos partes, una cara superior o la vista, que es la que se ve, se aplica, digamos, en términos visuales, y la cara dorsal o de revés que va en una superficie de asiento. ¿Lo ven? Normalmente esa superficie de asiento donde va esta cara de revés es una superficie que ha sido trabajada por una conformación de una capa base, una capa subbase, y ahí es donde viene el bloque. ¿A ver? Bueno, con las fotos del proyecto que venimos ejecutando se van a dar cuenta claramente de eso. Bueno, también tiene una capa inferior, constituye la cara dorsal de la baldosa, ¿no? Está por los 500 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Y arena gruesa y agua, cemento de 0,30. Una capa intermedia, fíjense, formada por un mortero dosificado a base de 500 kilogramos metro cúbico y arena fina. Y una cara superior, plana, lisa, de mortero de 1500 kilogramos metro cúbico y compuesto por una arenilla de mármol blanco o colorante, ¿no? Continuando, por la constitución de la capa de desgaste, es decir, la parte superior de la pieza, ¿no?, se clasifican en dos. Uno, mosaicos calcáreos, baldosas de cemento, elaborados de puro cemento, 20 por 20, en este caso son cuadrados, con el ejemplo que se expresa en esta diapositiva, y también mosaicos graníticos. Pueden tener una cara vista de un solo color y presentar obviamente dibujos. La cara puede ser lisa o tener ranuras o estrías. Capa de desgaste tiene como material fundamental trozos de piedra que se ven y están en la superficie obviamente vinculados con cemento.
trozos de material de malvo y otros. 3. Los adoquines. Los adoquines de mortero de cemento u hormigón, fíjense, son de fabricación análoga a las baldosas, es decir, son muy similares, ¿no? Adoquines le llamaban justamente a esa pieza hexagonal que Cochabamba y hasta hoy en día Santa Cruz tiene en sus calles, ¿no? Que como dice, fíjense, es análoga, es similar, es igual a las baldosas, ¿no? Y estas baldosas, les decía, por lo menos en nuestro país se está utilizando mucho las baldosas en S, ¿no? O las losetas en S. Las dimensiones semejantes a los adoquines de material pétreo se disponen en varios tipos. 4. Bordillos de hormigón. Los bordillos para la separación de calzadas, aparcamientos y aceras. Cuando la alcaldía, por ejemplo, va a asfaltar una calle, ¿no? Casi siempre, si esta es la casa, esta es la acera, ¿no? Y esta es la otra casa y esta es la acera. Entonces, lo que se hace es consolidar mediante los bordillos, ¿no? El perfil de vía. Y a partir de este perfil de vía se da la condición de la calzada a partir del lomo de pez y obviamente las cunetas para la colección de agua. Es básicamente eso es lo que está manifestando esta diapositiva, ¿no? Un poco acá se observan las piezas que hacen y son de referencia anteriores a este tema, los bordillos, ¿no? Ahí están varias placas de cemento aglomerado con superficies acabadas, enlucidas o en su defecto con algunos otros componentes de otros materiales para mejorar sus acabados, ¿no? También existen cubiertas. Estudiamos obviamente los materiales necesarios para la construcción de las cubiertas con las que se cierran en la parte superior las edificaciones y obviamente cualquier otro hecho arquitectónico. Los elementos para las estructuras prefabricadas, ¿no? Son elementos de sostenimiento y resistencia a la cubierta, armaduras y pórticos. Y 2 son elementos para cubrir o, en su defecto, rellenos de la cubierta. Entonces, cuando hablamos de elementos para estructuras prefabricadas, la construcción, obviamente, de edificios industriales y otros, ¿no? Si bien se sigue construyendo actualmente con estructuras metálicas, que por cierto la han visto en San Benito, se ha incorporado la prefabricación integral en todo el edificio. ¿A partir de qué? A partir del uso de cimientos prefabricados, en algún caso. Acá dice no es prefabricado, pero hoy en día sí existen zapatas prefabricadas. También existen columnas prefabricadas, vigas prefabricadas, ¿no? Cerchas o elementos prefabricados, ¿no? Riostras o guías canal, entrepisos, ni qué decir. Y muchos de estos, ojo, están dentro de la gran familia de los pretensados. A ver. ¿Qué más? Estos elementos para cubrir el relleno de cubiertas, ¿no? Los elementos para cubrir rellenos de cubierta. ¿No? Primero, se podrán encontrar diferentes tipos de tejas hidráulicas en el mercado. Tendrán tipologías parecidas a las realizadas con material cerámico, ya sean grises, como el propio cemento normal, o coloreadas. En síntesis, son tejas, pero hechas a partir de aglomerados de hormigón. A ver, eso tiene que quedar claro. Estos materiales reúnen muy buenas calidades, cualidades, perdón, de impermeabilización, durabilidad y morfología. Las tejas de cemento son elementos de cobertura con diferentes perfiles, cuyo diseño puede permitir ensambles, solapes, transversales, longitudinales y otros. Las tejas son pequeñas losas o piezas de dimensiones definidas, relacionadas a sus diversas formas, que obviamente sirven para cubrir
¿no? Los hechos arquitectónicos, la vivienda, los edificios y otros. Ahí un poco se observa el montado, obviamente, de toda la estructura, las distintas correas y la aplicación de lo que representan estas placas de hormigón aglomerado, ¿no? Muy famosas, muy conocidas, muy utilizadas, que de una u otra forma, les decía algún momento, fuera del componente cemento se utilizaba un componente de asbesto. Por eso eran las tejas o las placas de asbesto cemento. Pero se ha definido, un poco se ha visto por conveniente de que el asbesto tenga que ser retirada como una materia o como un material para la producción de estas placas. Y obviamente a partir de eso se han incorporado varios otros materiales que no son asbesto cemento, ¿no? Y ahí vienen las placas de fibrocemento, las placas de bueno, no recuerdo el nombre, pero hay otro material que sustituye al asbesto cemento, ¿no? Fibra mineral, ¿no? Fibra orgánica, etc. ¿Qué también encontramos dentro estos materiales aglomerados de hormigón? También podemos encontrar los tubos y postes, que estos obviamente también son elementos prefabricados, moldeados a compresión y por centrifugación. Estudiados, obviamente, estudiados los capítulos que preceden, posteriores a estos, obviamente, los elementos que entran y son parte integrante de las edificaciones destinadas a las viviendas y a los locales, pasando obviamente a considerarse sucesivamente aquellas aplicaciones de los aglomerados relacionados con distintas actividades y diferentes actividades que abarcan extensos campos de la industria y el tema arquitectónico. Existe, ¿no? Fabricación a mano, fabricación mecánica por apisonado, prensado, sacudido, vibración, proyección y centrifugación. Y ahí están, ¿no? El día de ayer, antes de ayer, revisamos y decíamos, ¿qué es eso? Son las anillas, ¿no? Claro, estas son anillas de, bueno, fácilmente debe estar por los 3 metros de diámetro y que son utilizadas, obviamente, para el paso de agua, o el traslado en algún caso, o el depósito en algún caso de este elemento, ¿no? Estos son los postes, ¿no? Que en este caso también son a partir de los aglomerados de hormigón y que, si se dan cuenta, en nuestra ciudad han ido sustituyendo a los postes, ¿no? De eucalipto. Estos ya tienen otra condición, un mejor acabado, una mayor resistencia, mayores alturas y que obviamente tiene una mejor condición que un poste de eucalipto, ¿no? ¿Quiénes viven hacia la final? A ver, ¿es Dorvigny? No, no es Dorvigny, la otra. Hacia la final, Tadeo Enque, no, Juan de la Rosa. No, no, no. Sí, Tadeo Enque. ¿Quiénes viven hacia la final Tadeo Enque? Casi por la Juan Pablo II. ¿Alguien vive por ahí? Bueno, nadie vive. Si algún momento pueden, váyanse a esa ubicación y ustedes van a ver varios de estos postes acomodados de la forma como ven ahí en la imagen. Pero también van a ver todos los postes que ya no se utilizan, los de eucalipto. También están ahí apilados. Entonces, algún rato quieren ver eso, ahí están almacenados y a la vista de todos. Bien, y ahí están, ¿no? Tubos, anillas,
Estas son boca tormentas, bueno, etcétera, ¿no? Y aquí atrás, miren, están las losetas, ¿no? Hexagonales, todos de hormigón aglomerado. Aplicaciones son diversas en depósitos, tanques, cámaras sépticas, silos de forraje, es decir, depósitos de forraje, tanques de agua, chimeneas, escaleras, graderías, barandillas, balaustres, remates, pasamanos, piezas para la organización exterior, ¿no? Esos postes, por ejemplo, hay unos postecitos así, ¿no? Esos postecitos agarras y pones en todo tu perímetro de tu lote y acá vienen otros prefabricados de hormigón también para cerrar, ¿no? O en su defecto con alambre de púa también, ¿no? Bueno, en fin, celosías de cemento, hormigón, placas de cemento, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, ahí podemos observar un aglomerado de hormigón para una grada específica. Bien, entonces un poquito acá se da una especie de clasificación, fíjense, donde se plantea una familia prefabricados para edificación, productos, bovedillas, casetones, y hay un sinfín de varios elementos prefabricados, ¿no? Chimeneas, correas, placas, paneles, zapatas, riortas, soportes de grada, etc. También cubiertas, accesorios para cubiertas, placas, soporte, tejas compuestas, tejas y otros prefabricados. Acá, ¿no? Hay otra familia en el tema de cerramientos. Podemos hablar de los bloques de cara vista, bloques para revestir, paneles, placas alveolares, prefabricados de fachada, otros. Para pavimentos, adoquines, baldosas, baldosa y losas exteriores, bordillos, baldes, losetas, etc. Para drenajes y saneamientos básicos, ¿no? Arquetas, sumideros, bloques porosos para pantalla, drenantes, bóvedas biarticuladas, triarticuladas, canales, cunetas, colectores, ¿no? Galerías, marcos, pozos de captación, pozos de registro, tubos de inca, tubos de hormigón en masa, en fin. Es una variedad tan grande que obviamente nos oferta este material y que obviamente para cada posibilidad hay una respuesta, ¿no? Productos ornamentales también, ¿no? Aspiradores estáticos, balaustras, celosías, columnas, cubremuros, dinteles, figuras, fuentes, gárgolas, hormigón arquitectónico, jardineras, lavamanos, eh, en fin, ¿no? Es más, incluso las banquetas, bancos de las distintas plazas, plazuelas. Otros prefabricados de hormigón, ¿no? Depuradoras, fosas sépticas, garajes prefabricados, nichos, fosas de cementerio. ¿Alguna vez han visto cuando entierran, digamos, a un ser querido en el suelo? En realidad lo que hacen es agarrar, ¿no? Introducen el cuerpo y por encima viene una losa prefabricada de hormigón para servir como asiento al siguiente cuerpo, ¿no? Y así sucesivamente hasta generar la tapa final de la cantidad o de la capacidad del mausoleo en suelo, ¿no? Otros productos. ¿Qué otros productos, no? De fibrocemento, productos de hormigón celular, curados de autoclave, productos de hormigón con fibra de vidrio, productos de hormigón con polímeros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Vamos a quedar acá. No, Arqui, no, no hay dudas. Ya estamos cerquita, en realidad nos falta muy poquitito, pero sin embargo, mañana tenemos visita, el día jueves vamos a
continuar con esto y obviamente vamos a iniciar el otro tema, ¿ya? Pero está bastante claro, son materiales que obviamente los tenemos en el medio muchos, los utilizamos y de una u otra forma son de mucha utilidad en realidad, ¿no? Bien, si no hubiera alguna duda, entonces estaríamos cerrando nuestra actividad y el día de mañana nos Perdón. encontramos a las 3 de la tarde. Sí, Daniel. Estuve tomando apuntes y no tomé atención a lo del auxiliar para poner mi nombre. No sé si puedo colocarlo ahora. Estuve en la clase igual respondiendo. Auxiliar, Daniel Zacarías, ¿está en lista? Sí, arquitecto, de hecho, como ya lo había mencionado, ¿no? De los que ingresan, pero también estamos atentos a los que están a clases y él siempre es uno de los que participa. Gracias, auxiliar. Perdón por no estar atento a la lista acá. Igual estoy poniendo por si acaso al final. No quería ponerlo antes porque dije tal vez me riñen algo. Muy bien, no se preocupe. Saludos, muy buenas tardes a todos. Nos vemos el día de mañana, 3 en punto. Estén atentos al WhatsApp, por el cual vamos a enviar el comunicado para la actividad de mañana.